Buenos días, estimados amigos. Hace poco, un amigo de la iglesia me comentó que en las próximas elecciones quizás votaría por un partido de izquierda y me preguntó qué pensaba de eso. Parte de la respuesta que le di a su pregunta quisiera compartirla con ustedes en esta ocasión. Para comenzar, en el cristianismo existe plena libertad de elección. Es parte de la democracia, pero antes de elegir a nuestros gobernantes mediante el voto, creo que todo cristiano debería de considerar la opinión de nuestros líderes en la iglesia. Por ejemplo, si usted es un católico cristiano, debería de considerar lo que dijo el Papa Pío XI en su encíclica número 28, Divini Redemptoris. Recordemos que este Papa fue líder de la Iglesia Católica desde 1922 hasta el 39, en pleno auge del comunismo soviético. Veamos qué dijo. El comunismo es intrínsecamente malo y no podemos admitir que cristianos colaboren con el comunismo en terreno alguno, especialmente aquellos que quieren salvar de la ruina la civilización cristiana. Ahora, si usted no es un cristiano católico, sino un cristiano evangélico, me gustaría recordar lo que dijo el pastor John MacArthur, uno de los más reconocidos evangélicos en los Estados Unidos de Norteamérica en relación al comunismo. El socialismo intenta construir una sociedad sin fe en Dios. Es por eso que siempre ha fallado en última instancia. Ahora, si usted no es un católico ni evangélico, sino un miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, entonces le recuerdo lo que dijo el presidente Ezra Taft Benson en la Conferencia General en octubre de 1961. Él dijo: hasta ahora, algunos miembros de la Iglesia han mantenido la distancia, pensando que la lucha en contra de las tendencias socialistas, comunistas, es controversial y no está relacionada con la misión de la Iglesia o la obra del Señor. Pero en nuestros tiempos, el presidente de la Iglesia ha hecho hincapié de que la lucha contra el comunismo ateo es un gran reto tanto para la Iglesia como para cada miembro de ella. Como podemos ver, resulta difícil mezclar o compatibilizar el cristianismo con el comunismo, según opinión de estas personalidades. Pero, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo debe de ser un gobierno según el diseño de Dios? Veamos en Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 4. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Según estos hermosos versículos, la función del gobierno es refrenar el mal, y cuando lo hace está cumpliendo el propósito ordenado por Dios. Note que en los versículos 1 y 2 dice que el gobierno es de parte de Dios, por Dios, de Dios. Los gobiernos han sido diseñados para poner freno a lo malo en un mundo de malvados y abusivos. En los versículos 3 y 4 nos dice que el gobierno no es una amenaza para aquellos que tienen un buen comportamiento. Son los que hacen el mal los que deben de temer, no los que hacen el bien. Este es el diseño de Dios para el gobierno. El problema es que cuando el gobierno deja de funcionar según el diseño de Dios, cede su autoridad. Es como una familia. Según el Señor, es el Padre quien guía a la familia, pero cuando el Padre no actúa correctamente, es malo y abusivo, cede su autoridad. Entonces, la autoridad pasa a la madre o a quienes conforman la familia. Algo interesante
es que la persona que escribió estos versículos fue el apóstol Pablo, y no hay nadie en el Nuevo Testamento que haya desobedecido al gobierno más que él. De hecho, él estuvo muchas veces preso, hasta que fue ejecutado precisamente por el gobierno al que él se rehusó obedecer, cuando ya no funcionaba para proteger el buen comportamiento. El modelo comunista que se inicia en 1917 en la Unión Soviética, un gobierno que comenzó con la idea de proteger a los pobres y terminar con el abuso de los ricos. Sin embargo, la historia nos muestra que no fue así. El Partido Comunista destruyó iglesias, sinagogas, mezquitas y templos budistas. Ridiculizó, acosó, encarceló y ejecutó a los líderes religiosos. Inundó las escuelas y los medios con enseñanzas antirreligiosas e introdujo un sistema de creencias llamado ateísmo científico. El número total de cristianos asesinados se estima entre 12 a 20 millones. Debido al terror impuesto, en un principio muchos abandonaron el país, pero luego de un corto tiempo el gobierno puso estrictas medidas para evitar que nadie saliera. En la antigua Unión Soviética no eran los malos los que temían al gobierno, sino los que seguían a Cristo. Otra historia, no muy distinta, fue la Revolución Comunista China de Mao, que luego de hacerse del poder en 1949, tuvo como una de sus primeras acciones la de instar a los habitantes de muchas aldeas a saquear monasterios e iglesias. Una de ellas fue el monasterio de Nuestra Señora del Consuelo, Yangyaping, donde además de detener a los monjes, los acusaron de ser nacionalistas y espías japoneses y los juzgaron ante miles de personas. Luego, con la llamada Revolución Cultural, muchos disidentes fueron torturados, vejados y expuestos a juicio y humillación pública antes de ser asesinados. Entre ellos, sacerdotes y religiosos. A todo eso debemos añadir la imposibilidad de conseguir una Biblia en la China de Mao e incluso hasta la actualidad. Finalmente, creo que debería preguntarse, ¿podían personas cristianas y de buen comportamiento haberse sentido seguros en el gobierno comunista de Mao? En América tenemos a Cuba, un país que restringe la libertad religiosa aún en la actualidad. Ser el líder de una iglesia cristiana puede significar desde hostigamiento hasta la cárcel, según sea el caso. Pero desde la caída de la Unión Soviética y ante el fracaso del modelo económico en todos los países donde se implementó, muchos partidos socialistas han cambiado su discurso y han levantado otras banderas con el fin de lograr un espacio político. Algunas de estas banderas son el aborto, la ideología de género, el matrimonio gay, el cambio climático, la desigualdad económica y la defensa de algunas minorías. Algunas de estas banderas están obviamente en contra de muchos de nuestros principios cristianos. Así que espero en próximos videos poder tratar cada uno de ellos. Por lo pronto, le recomiendo que estudie mejor el tema antes de tomar una decisión. Los países que viven en plena democracia y donde existen libertades como la religiosa y la libre empresa y trabajo no son perfectos. También tienen problemas, pero aún a pesar de ello podemos vivir con la posibilidad de venir a la iglesia y venir a Cristo, de compartir el Evangelio y de criar a nuestros hijos según los dictámenes de nuestra conciencia. Estas son las libertades que debemos de buscar en un gobierno. Pero si después de meditarlo decide apoyar un gobierno de izquierda, recuerde que a pesar de nuestras diferencias, todos somos hijos de Dios y nos debemos respeto y consideración. Que el Señor lo bendiga.